Mi nombre es Diana Sanabria y estoy muy feliz de participar justamente en este espacio compartiendo poemas de mi autoría. Este primer poema se titula Salón de Artes Escénicas Mauricio Grillo Cortés. Para que exista un salón de cultura, solo se necesita un muerto bien reconocido que le pueda dar su nombre. En este salón hay un muerto hace días que no deja de oler a blanco y negro. Me da la bienvenida desde su feliz y pequeño averno, y riendo de su hazaña me arranca las palabras, extendiendo una alfombra de recuerdos para que tenga más agallas al entrar. De una botella casi vacía me ofrece un trago imaginario, invitándome a celebrar la desdicha. Esa desdicha de saberse dueño de un espacio que ya no podrá ser compartido. Feliz, me arranca los zapatos y agarrándome con fuerza me lleva a recorrer cada rincón para que pueda sentir la hermosa cerámica del piso. Se vuelve a morir de la emoción al señalar esos grandes ventiladores, perfectos para los acalorados debates de lo que en esencia podría ser el arte teatral. Libera una estruendosa carcajada. Ahora extiende sus brazos, gira y gira como una bailarina, como un bufón, como un viejo director que anhela un pedazo de salón para ensayar una obra sin aplausos, como el muerto que ya nunca dejará de ser. Dejo los zapatos y salgo lentamente, sin querer pisar la alfombra. Exprimo la tristeza en esa botella y me voy sin poder voltear a verlo. Para Mauricio, gran amigo y único director. Siempre viva. Ahora solo el viento barre la casa. Los vecinos que pasan la miran a lo lejos, mientras los pájaros picotean sus ventanas buscando ese fantasma. Si abrimos sus puertas, saltan a nuestro cuerpo las voces de los niños que fuimos, pegándose como escarabajos a los brazos, a los recuerdos que se nos han ido esfumando. Yo me aferro a su vientre todo el día, y mientras me acaricia la espalda, le susurro que es la única abuela que me queda, el canto de mis hermanos mayores, el rostro de ese amigo de infancia, todos los sueños que mi padre esparció por su jardín. Pero el tiempo es una boca grande que se traga la pequeña dicha. Por eso tuve que cargarla en mi bolsillo, por si un día la muerte me abraza por sorpresa, por si un día quiero recordar quién soy, para que me salve de mí misma. Emperatriz. Toda madre debiera llamarse Maravilla. José Martí. La matrona, la recia, la dama y esposa de la muerte blanca, la multiplicadora de panes y peces, de sopas, curaciones, ropas, cuadernos y caminos, para la que un cultivo es igual a una auténtica revolución. Quien construyó su propio castillo con la misma entrega de su eterno compañero, y abriendo paso entre su vientre 1, 4, 10 veces, nos fraguó un corazón potente, rasgando sendero entre la maleza de los miedos para impulsarnos a volar. Ella es la verdadera emperatriz, la única soberana que no necesita presentarse al pueblo y rindiéndole pleitesía todos hagan caso a sus caprichos, porque ella misma es el pueblo, la voz, la esencia y el encuentro, quien, por física y absoluta terquedad, sigue custodiando a sus abuelos hijos y no se cansa de amasar el tiempo para que no endurezca con olvido nuestro ancestro, nuestra madre, tan niña y abuela, tan mujer y padre desde siempre, nuestra emperatriz, la auténtica mujer que no nació para la muerte. Terrones. Para Pedro, mi hermano padre.
Parecía un niño envuelto en la mantita de la fragilidad. En la yugular se leía un desierto, una página en blanco, y ese miedo que nos alcanzaba a provocar su sueño. Su color nos llamaba a un abrazo, elemento demasiado lejano para los de nuestra raza. Yo le toqué la frente escudriñando una posible fiebre. Así lo arrullé a mi manera, sin que pudiera percatarse. Él abrió los ojos y lo agradeció cerrándolos al instante. Pero su vida dejó de ser una pausa, esfumándose entre nuestras miradas repletas de esperanza. Todavía olemos su viaje sin retorno, pero no cesamos de aguardarlo cada día para seguir viéndonos a los ojos, tomar el café, ver esa bicicleta viva entre sus manos o simplemente sembrar las semillas en silencio, amarrarnos el miedo de su enfermedad y seguir juntos como los terrones que se juntan en la trocha. Convirtiéndolo, un señor de 86 años, sin necesidades de vivienda, vestuario, del diario vivir, su obsesión el cumplimiento. Trabajó hasta posesionarse en una compañía de transportes. Para él incumplido es el que llega tarde, el que roba el dinero y el tiempo al patrón descansando en horas laborables, el que no paga los intereses de un dinero prestado, el que se gana el diario con el sudor de la lengua, el que bota basura, el que la administración municipal no haga los arreglos de pavimento al frente de su casa, el que las empresas de transporte urbano no utilicen el cupo completo. Los hijos me encargaron que lo acompañara, devengaba conversando. Un lunes, timbré, salió la señora. Buenos días, doña Lucila. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Roberto Fuentes. Roberto. Ah, sí, se me olvidaba. Teo está durmiendo la siesta del desayuno. ¿Por qué no viene después de las 9? ¿No tiene otra vueltica que hacer? ¿O le provoca un tintico? Pues yo esperaría. Apareció don Teo, vestido como para una reunión, muy bien presentado, con corbata, y dijo: acá estoy yo. Buenos días, don Teo. Buenos días, señor Fuentes. Ya les traigo una frutica. Gracias, respondí yo. ¿Cómo ha estado, don Teo? ¿Cómo iba a estar? Lea la prensa y me la comenta. Después de unos minuticos eternos volví a hablar. Su merced, yo estoy cultivando y traje una lechuga. De eso acá no me hacen. Yo también cultivaba, pero hoy sale muy caro producir una mazorca. Vale 400 y en la plaza uno consigue a 200 y la puede escoger. Después de un rato de haber ojeado un pasquín amarillista, dije que hubo un atraco en el barrio Santa Inés y se llevaron 40 millones. ¿Cómo se le ocurre a alguien llevar 40 millones encima?, replicó él. Para centrar la conversación en él, medité una pregunta que abriera la oportunidad para que hablara de sí mismo. Pero él se me adelantó y me pidió un favor. ¿Para qué es bueno usted? Le voy a traer un martillo para que me apuntille este sillón que se está cayendo. Claro, don Teo, dije yo. Trajo toda la herramienta necesaria: martillo, puntilla de todos los tamaños, alambre dulce. Súbala bien para que case y le mete una puntilla grande, no es más. Don Teo, la madera está desgastada y el hueco ya está vaciado, hay que meterle una cuña para que quede nivelado. Le dije con una firmeza que él debió pensar que mi experiencia era de carpintero. Al rato se realizó la operación tal cual y el arreglo del sillón fue un logro conjunto. Listo, don Teo. Ahí le quedó como para los próximos 30 años, le dije, apuntillándolo también. Nos sentamos y disparé la pregunta que permitió fluidez en la conversación por las siguientes 2 horas.
Pero su merced en esa época cultivaban papa. Claro, nosotros teníamos una cementera acá más arriba. Allá se tenía unos surcos de papa, otros de trigo, también yuca. Había animales, vacas, gallinas, conejos silvestres, pollos. Se tenían 5 mujeres que se ocupaban de todo el trabajo de la finca. Yo no estudié sino la primaria porque lo tenía todo y por pereza no me vine al centro a estudiar. Mi abuela me iba a patrocinar y si hubiera querido, en donde mi tío me hubieran dado el almuerzo, pero me tocaba caminar y a mí me dio pereza. Por eso yo un día reuní a mis hijitos y les dije, les voy a pedir un favor, ¿no? Les voy a suplicar que estudien porque o si no les toca como a mí trabajar mucho y ganar poco. Mire, cuente, ¿cuántos pasajeros lleva esa buseta? 4. 2, corrigió enfáticamente. ¿Esta empresa de transportes era la que se llamaba El Venado? Sí, el dueño era Nivaldo Soto. Lo que le gustaba era robar y para salvar la empresa se la puso a nombre de la hija Natalia y ella se queda con la empresa y mire cómo la ha crecido en 30 años. Él tenía un hijo que era un notario y que mataron en Bogotá. Sí, yo estuve en un paseo en Villavicencio en una de las propiedades de él. Me contó el papá que la herencia del hijo había valido 36.000 millones de pesos. Ellos eran godos y Santofimio le dijo que si se volvía a liberar que le conseguía una notaría. Yo si hubiera querido ir a ver la cara de cómo ese conservador se volvió a liberar. Allá viene otra buseta. 1. Pasó por la calle un grupo de 3 mujeres. En voz alta dijo don Teo, adiós, adiós. Entre dientes, una de las 3, en voz baja, es coja. Mira la comida por ahí desperdiciándose y uno comiendo con la mano. Sonreí, más por haberle cambiado su combatividad que por la picaresca. Siguió hablando de cada uno de sus 7 hijos, de sus 7 nietos, de los logros académicos, de sus puestos, posesiones, viajes. Al rato él mira el reloj y dijo, bueno, ya son las 12, se acabó la jornada laboral. ¿Usted va para arriba o para abajo? Voy para abajo. Me despedí, me monté en una buseta e iba a contar los pasajeros que llevaba. La buseta estaba vacía. Hola a todos, soy Gerson Javier Flores Valderrama y voy a leer un cuento y algo de poesía que son de mi autoría. El barco subió a la montaña. Observar el buque en la cumbre de la montaña era lo más parecido a ver un espantapájaros en la cima de un témpano de hielo. Nunca me interesé por saber cómo habría ocurrido, hasta que pasó lo impensable. Un día, mientras el sol asomaba por la colina, comencé a preguntarme qué había sucedido y cómo esa embarcación había llegado hasta ese punto. Fue la mañana en la que desayunando encontré un pedazo de ortiga dentro de la taza de chocolate. Ese mismo día conocí la ortiga, porque tuve una inflamación en la garganta. También, a esa hora, tuve una revelación. Develar los grandes misterios aún no resueltos. Y, desde luego, ¿por qué había una hoja de ortiga en el chocolate? Para develar los misterios debía comenzar por algo, y el primero de ellos sería la historia del barco. Lo más importante, la manera en la que el buque subió a la montaña. Soy un hombre que se ha empeñado en conocer la verdad, sería mi respuesta por si a alguien se le ocurría preguntar. Pero a nadie le contaría el accidente en el desayuno. Antes de que comenzara el día, inicié a subir la colina. No quería que el calor sofocara mi aventura. En el sendero me encontré abismos y pendientes con mucha inclinación. Además, el sonido de las olas golpeando las piedras y el olor a salitre impregnado en las hojas de plátano. En la mitad del recorrido pude ver la inmensidad del mar sin que las palmeras se interpusieran en el paisaje.
Por primera vez vi el sol saliendo de esa línea que une al mar con el cielo. La luz se puso de color naranja. En la cumbre, un brillo metálico orientaba mi camino de ascenso. Me encontré de frente con el estribor del buque. Se veía como una masa de chatarra retorcida. Tenía un fuerte olor a óxido y estaba siendo sostenida por vigas. Era tan extenso como caminar 100 pasos y el mástil tenía una altura de un edificio de 4 pisos. La tierra cubría la mayor parte del casco. Recordé lo que una mujer me dijo. La primera impresión es lo que cuenta. Hasta esta hora estaba entendiendo por qué no me volvió a hablar. Poseidón salvó este buque, dijo una voz que me hablaba detrás de mi hombro y continuó. Tuve miedo de volver a mirar hacia atrás y pregunté, ¿quién habla? Está aquí porque quiere ver cómo llegó este buque a la cumbre, repitió la voz. Me di la vuelta, pero no pude ver nada en ese momento, hasta que me calmé y logré ver una sombra en medio de la maraña de hojas. Los marineros invocaron la fuerza de Poseidón y él los salvó, explicó la voz. Sí, pero ¿cómo llegó el buque a la cima? Pregunté, e iba mostrando mi cara de asombro. En alta mar, la nave se estaba hundiendo y Poseidón sopló tan fuerte, pero tan fuerte, que el buque viajó por los aires y se posó encima de la montaña. Explicó la voz y continuó. Ayer lo leyó en el libro de historias fantásticas. La sombra se mantenía detrás de los arbustos y no se movía mientras hablaba. El firmamento se puso gris. Las nubes comenzaron a correr rápido sin que nada las pudiera detener. Los rayos se iluminaban en varios kilómetros a la redonda. Entonces hubo silencio. La sombra no se movía. En ese pequeño instante, entre el miedo y la sensación de alegría por saber la verdad, tuve varios pensamientos. Creí que lo que estaba sucediendo era real y que del más allá estaban dando las respuestas a mis preguntas. No volví a dirigirme a la sombra, sin embargo, me despedí. Gracias, es muy amable. Hubiera tardado siglos en encontrar esa respuesta, dije en voz alta y me di la vuelta. Con tranquilidad caminé hacia la proa. Me detuve y pude observar que el timón no estaba completo. Era muy notorio lo que le hacía falta. Parecía que un mordisco gigantesco hubiera arrancado el pedazo. Fue la única parte que los marineros no pudieron rescatar, dijo una voz, distinta a la que había hablado antes. Era más suave y se arrastraba como un eco. La voz me habló por el costado izquierdo. La sentí cuando venía del mar. No fui capaz de voltear a mirar. ¿Cuáles marineros? ¿De dónde venían? Pregunté con una voz temblorosa. El cielo seguía cubierto con la inmensa nube gris. De la misma forma se oía el retumbar de los relámpagos en la distancia. Hace muchos años el buque zarpó sin los marineros. En medio de una tormenta naufragó, respondió el eco. ¿Poseidón fue el salvador? Exclamé con seguridad y luego pregunté, ¿no fue así? Los marineros sintieron culpa y se empeñaron en recuperar hasta el último trozo del buque, dijo el eco, sin afirmar o negar la exclamación y mi pregunta. ¿Y el pedazo del timón todavía lo buscan? Comenté en voz baja. Luego de pactar una promesa, los marineros esperaban en las orillas o en el puerto a que llegaran los trozos del naufragio. Algunos fueron más osados y fueron hasta el lugar donde se hundió el buque, pero las tormentas los desaparecieron. Los marineros decidieron que si ellos no podían recuperar la totalidad de la embarcación, lo harían sus hijos. Recitó la voz suave que venía del mar. En ese momento no volví a preguntar nada más. Lo que estaba tratando de hacer era valorar las versiones. De ese modo, encontrar la verdad. Las dos historias eran confiables porque las voces habían hablado, pero ¿habría alguna relación entre esos episodios narrados?
¿Fue real? Volví a preguntarme. Estaba perdiendo la sensación de alegría por saber la verdad y empecé a sentir asombro. Caminé por el alrededor de la embarcación mientras iba imaginando el valor de los marineros para recuperar cada trozo de la embarcación. Al pasar por la prueba, pude ver a un hombre que salía de las entrañas del viejo buque. ¿Es usted un marinero cumpliendo la promesa?, le dije en tono de pregunta, mientras el hombre sonreía. El aspecto era de un hombre mayor, su cabello cubierto de canas. Su tez tenía el color que deja el sol cuando desgasta la piel. ¿Quiere saber por qué está el barco aquí?, dijo el hombre. Todos quieren saber. Es muy extraño ver un buque encima de la montaña. Hice un movimiento afirmativo con la cabeza. Pensé porque él sabía lo que estaba diciendo en ese lugar. Los habitantes construyeron esta embarcación para protegerse del diluvio universal, relató el campesino. ¿Y dónde lo construyeron?, interpelé. Lo llamaron los hombres del mar. No se sabe de qué lugar vinieron, explicó el hombre. Hace muchos años, supongo, alcancé a comentar. Venían de tierras lejanas, más allá del horizonte que se alcanza a ver. Lo que dejaron fue estas plantas. Las traían porque curaban las enfermedades de la circulación, las alergias, la bronquitis. Necesitaban de estas plantas para sobrevivir en medio del mar, explicó el campesino. ¿Qué planta?, pregunté. La ortiga. Desde hace muchos años la estoy esparciendo por el mundo para curar enfermedades, dijo el campesino. Ahora la parte de poesía. El arrayán. La respiración va a desaparecer. Cuando vaya por el camino, cuando llegue el amanecer, cuando la luz toque el cuello. En el arrayán viejo, la voz no se desamarra. El estruendo es el aviso, que la respiración va a desaparecer. El eco grita debajo de la puerta, el surco se estremece. La suerte excava la tierra, la luz vuelve a ocultarse. Esta poesía no tiene título todavía. No veo la orilla entre la carne y el alma. La luz intenta entrar a la caverna del oído. Se deshace en la palabra. No veo el mojón entre la mano y el brazo. No hay una frontera entre los dedos y la piel. Hoy no hubo un día. Los pies no llegaron al camino. Gracias. Muy buen día para todos. Mi nombre es Elkin Jiménez. Quiero agradecer la invitación hoy día del idioma a la Asociación de Literatura LIT, en cabeza de Elizabeth Córdoba. Voy a leer para ustedes unos textos inéditos de un nuevo libro que se titulará Trepanación. Leeré algunos poemas. Fe. Escuchar al niño pronunciar tu nombre, nada diferente al arlequín que sucumbe al halago de los dioses. Oír de otra garganta el resplendor de tu efigie, igual que el almidón reposado, la voz del panadero. Nada hay diferente a las alforjas del viento, a la súplica del verbo. Señor del tímpano, permite que esta falacia haga luz entre los dientes. Fe 2. Si Cronos pudiese ser abierto a la mitad, ¿qué es lo que sería? ¿El ojo de la aguja o el abrazo de Tifón? Visto el ocaso desde la posición del ciervo, no es más que un estorbo en la pradera. Da igual para el que cree si es alfarero o arquitecto el espectro que gime en el madero. Fragilidad. Es fácil conocer lo que repta. Basta ver la noche sobre el abismo del rascacielos intentando alcanzar la mortalidad. La habitación no es edén para el caracol. Nadie como él, cansado de trasegar al abrigo del sepulcro. Resurrección.
Cada noche el zumbar del zancudo es una premonición. El castañar de sus alas estrujando las paredes me recuerdan los martillos de Festo sobre el cuerpo derretido. Otra vez soy Heracles en la cripta de la mosca, en espera del juicio por combate. Negación. Mientras duerme, todo pincel es luz. Despierto, es el más profundo agujero. El pez que sueña devorando al arpón no cree en Apocalipsis, ni en la lujuria del infierno. Nada hay más allá del reino de la carne, a no ser esa rústica pintura donde la espina del enorme tritón se alza cegadora en el acuoso crucifijo. Frontera. El muelle es un reino extranjero para la mariposa. La mano más avara es aquella que impulsa el viento donde se extravía todo rezo. Aves de errancia, la fuerza de nuestras alas no conducen a ningún paraíso, nada más lejos a las fronteras del barro. Resplandor. ¿Qué más da si el día se derrite? Los molares de la noche cabalgan sobre el húmero del despreciado. ¿A qué sirvientes se hincan los leprosos? Basta ir a la sinagoga donde desandan los ancestros para hallar el rostro tallado que contemplas en el espejo. Nada más urgente a la hora del sueño que un disparo a la sombra que trasplanta tu cuerpo. Y finalmente, poema que se titula Redención, a Georgina Jaime Durán, en memoria. Tronco y ramas se han ido, sin pájaros ni flores, así el adiós de Georgina. La raíz más honda de la lengua es el silencio. Caído en la zarza, los pies son elemento innecesario. Madre, ahora es tuyo el ocaso. No te espantes si tiembla la noche sobre el diccionario de versos. Un poco de tu sal aún reposa en mis dedos. En ocasión del Día del Idioma, voy a leer para ustedes algunos poemas, voy a leer unos poemas de mi libro publicado que se llama En ausencia de la apnea y algunos poemas inéditos. Dice, El reino de la ceguera. No lleves enfermos a los hospitales, putas a los burdeles, delincuentes a las prisiones, locos a los sanatorios, muertos a los cementerios, ni pongas libros de poesía en escuálidos anaqueles de frías bibliotecas. La vida está saturada de la fe. La pantera caza primero para la cría. Los árboles devuelven con afables sonrisas el crimen de arrancarles un brazo y te recuerdan en el otoño la calvicie del tiempo. La hormiga no cuestiona órdenes, se apura a obedecer a la reina, sabe que de ella depende su vida en el invierno. En el reino de la ceguera, las verdades se apilan como frutas podridas sobre el mostrador. Danza de caracoles. Arden los troncos en la hoguera, las ranas cantan en el charco de siempre. Se frota las manos la avaricia por las calles, y al compás de las firmas en las chequeras, alejados del bullicio de la iglesia, fornican los caracoles. Travesía. En la memoria danzan el sepulturero y la pala. Se escucha dolorida la música, rústica, torpe. Alguien insiste en cavar, en ensañarse con la tierra. A lo lejos el mortal carga a cuestas la sólida cruz que al final del día le servirá de almohada. Elección. La zancada del guepardo no es la pesadilla. El quejido al venado no le prolonga la vida. El halcón es un remedio de buitre. La hiena no es la madre consejera. Los barrotes solo son aves carroñeras. Los poetas son ángeles de negras falanges. Y tú, mi hermano cruel, ¿qué bestia elegirás ser hoy? Ahora leeré algunos poemas de uno de mis libros inéditos. Ofrenda. Ofrenda.
única certeza de la madre es la de haber parido polvo, húmeda estopa que toma en sus brazos para ofrendarla tras el llanto a las fauces de la tierra. Lámpara de sal, en vez de alumbrar el mundo, su débil llama ensancha la oscuridad. Apocalipsis. No he alcanzado el mundo de los vivos. Igual que una llovizna de fieros gallinazos sobre el cadáver sin rostro, toda la vida ha pasado enfrente de mis ojos. Revelación. Morir es como entrar en la vagina de Dios, comprobar sin la apretura de la carne que la única ceguera radica en abrir los ojos. Eternidad. Los muertos no necesitan de Dios para hallar el empedrado camino que los lleva a redimirse con el polvo, ni monedas de oro para sobornar al barquero que los conducirá en el tibio lecho hasta las praderas de otro infierno. Han ganado el derecho a la desventura, a tararear por siempre la misma canción, recostados en las falanges de un cigarrillo, mientras bocanadas de sal, expulsadas de sus labios, retratan el rostro del amante a la que un cardúmenes de ángel le estirpan los labios. No precisan de antorchas, de oraciones, ni estatuas de ceniza postradas suplicantes frente a una esfinge de yeso. Ya son la luz, espantosa horda de mudas cigarras que los oculta del cuerpo. Danza. Llevo como Lautremont la infección en las falanges, rumiándome cual sátiro bovino la verdosa pradera de los huesos. El alma no me es preciso opinar, no he sentido su pegajosa presencia, ha de ser una herida en la que no entra el puñal, vampiro que a la hora del ocaso salta sobre otra agónica bestia. Solo de la carne conozco, su gloriosa infección me ahoga como el incienso, su pútrido dolor que derriba gallinazos. Lo demás me es imposible de explicar. La rara manía de levantar el testuz para observar el vacío en el que se descompone la vida y oscurece los ojos como una sepultura, mientras diminutos arlequines danzan al unísono la canción del ahorcado. Solo de la carne conozco, y de este modo asfixiante que carcome como la noche la quietud de los recuerdos. Buenos días, agradezco la invitación de Elizabeth Córdoba a participar en este evento y también por toda la gestión que realiza en pro de los escritores de Duitama y de todo el gremio cultural. Voy a leer algunos poemas que son de los primeros que escribí, que aparecen en el primer libro llamado Transformaciones, y voy a comenzar con el poema El frío. Instalado en cada uno de los 20 dedos, redujo el cuerpo a los simples huesos más una nariz de perro. No es tan solo la nariz, uno en realidad se vuelve como un perro, botado en el piso, luchando contra la corriente, buscando insectos y peces, calentándose el lomo con el fuego, sucio, lavado, hambriento, pero feliz. Por unas horas, hasta que vuelve a recibir la patada en las costillas. Lluvia. El día en que bautizamos la lluvia y nos llenamos los bolsillos de tierra verde para ir persiguiendo a la belleza, desaparecieron del mapa todas las tristezas y los días grises. Se nos quedó sembrada en el cerebro la idea de que éramos eternos y en el alma la fantasía de ser felices. La lluvia jamás volvió a ser la misma. Y voy a terminar esta pequeña parte del primer libro con el poema Quisiera. Quisiera ser mercenaria para enseñar a los otros el camino de la muerte.
tener al menos un vicio para refugiarme en él cada vez que me miro al espejo, caminar desnuda para que nadie crea en la belleza de mis máscaras, construir una tumba para poder morirme cada vez que quiera. Pero no me acompañan la maldad, los vicios, la desnudez ni la muerte. Por eso escribo. Voy a continuar con un poema de algunos años después del primer libro. Este poema es más o menos del año 2014. La abuela. Cuando la abuela enciende el fogón, cobran vida los seres inanimados que descendieron de ella. Sus rostros pasan de ser signos de interrogación a tener sonrisas y miradas. La voz trasciende de las angustias a las canciones. Los niños empiezan a descubrir en la casa un mundo fantástico en el que son invencibles. Cuando la abuela enciende el fogón, se multiplican los gatos y las risas. Los granos de maíz corren encima de las mesas. Cuando la abuela enciende el fogón, desaparece la muerte. Y voy a terminar esta pequeña serie con otro escrito sobre la abuela que se llama Recuerdo de la abuela. El recuerdo de mi abuela Josefina lo tengo en los pies. Cada vez que salgo a andar, está ella a mi lado, animándome para que avance. De su larga historia solo conocí unos fotogramas. Ella encorvada en su silla, leyendo, cantando, recordando la vida. La abuela vivió todo el siglo XX. Lo poco que he conocido de su historia ha sido a través de otras voces. La voz de mi mamá, que la recordaba como una abuela de largas horas rezando el rosario, leyendo, contándole historias. La vida de la abuela es como esas películas que uno siempre repite, porque en ellas se refleja, encuentra refugio y siente retratada su propia historia. Muchas gracias. Bueno, y de la antología de crónicas de Duitama publicado por la Biblioteca Pública Municipal Zenón Solano Ricaurte, quiero compartir con ustedes Crónica de un jefe de barítonos. El imponente telón principal se levanta y se encienden las luces laterales, las candilejas de los palcos, los paneles difusores del Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Avanzan desde las bambalinas mujeres con faldas amplias, pelucas ensortijadas, rubias, adornadas con cristales Swarovski, estrechos corpiños y largos guantes de lentejuelas. Los hombres ataviados con capas guarnecidas, grises sombreros, chalecos de seda y trajes negros de saco vela. Emergen desde la oscuridad perfectamente alineados y como sables que desenfundan de sus gargantas, se escuchan en una sola voz el primer número de Carmina Burana de Karl Orff, que va enredándose en el aire y en el espacio, haciendo vibrar lo que toca. Entre ellos se impone la presencia de Otto Eduardo Noguet. Él, hijo de don Eduardo, un músico caleño luthier profesional, encargado de un taller de pianos verticales y de cola, que después de vivir en el Perú y Ecuador llega a Venezuela alrededor del año 1967. Enviudó de su primera esposa después de cuidar un cáncer doloroso, viaja a Venezuela buscando suerte debido a las excelentes condiciones que se presentaban en ese entonces. Allí conoce a su segunda esposa, la señora Susana, oriunda de Boavita, Boyacá, con quien se compromete en el año de 1972. Se conocen gracias a sus amigos Lucila Ponte y Luis Hernández. Nace de esa unión un sentimiento de protección
y deciden emprender una vida juntos. Ellos viajan desde Caracas en época de vacaciones a Bogotá, donde su padre realizaba contactos con personas del medio musical. Nunca visitaban la familia en el Valle del Cauca y con el tiempo han perdido su rastro. Ella, una dama delicada, pendiente únicamente de las cosas de su hogar, y él, un músico de 24 horas, dedicado también a componer piezas, a reparar instrumentos, cobijados por su pensión. Piezas musicales como El pequeño pianista, Reminiscencias venezolanas, 5 próceres de Venezuela e Himno de Bolívar también eran sus temas preferidos para las bandas musicales que en ese entonces conformaban su entorno. Con sus compromisos trasciende a los festivales de música de Manizales e Ibagué y a otros escenarios colombianos. La vida del padre de Noguet transcurre en un buen ritmo, pero desafortunadamente muere de manera inesperada en un accidente de tránsito en el centro de la ciudad de Bogotá. La esposa, oriunda de Guavita, después del grave incidente, desconsolada, debe viajar a Caracas sola y desamparada con sus pequeños hijos. Se queda allí a vivir definitivamente, la situación económica se agudiza y debe hacerse cargo sola de la familia, y opta por vender la mayoría de herramientas auxiliares del oficio de su esposo y ofertar los pianos para lograr subsistir. Esto llena de angustia a su pequeño, quien le pide conservar uno de los pianos preferidos de su padre, como uno de sus tesoros más preciados. El niño, día y noche, se obsesiona, pasando largas horas sentado, observando las partituras, intentando arrancar las notas, sueña en convertirse en el pequeño pianista. ¿Qué recuerdas de la ciudad de Duitama cuando venías con tus padres en la infancia? Viajábamos en avión desde Caracas a Bogotá para llegar a Duitama. Era un largo viaje de muchas horas, paisajes verdes como retazos de colchas, una sabrosa comida y una casa que mi padre compró en el barrio San José de la ciudad de Duitama. Y que hace poco, cuando me radiqué, tuve que vender por un problema que se me presentó en la frontera y para enviarle dinero a mi mamá y a mis sobrinitas pequeñas por la difícil situación que se pasa allá. Y el maestro Carlos Numpaque, ¿cuándo llega a tu vida, Noguet? Ah, sí, claro. Fue un gran amigo de mi padre. Vivía en la casa del San José y la cuidaba cuando nosotros no estábamos. Él me cuenta que asistió a mi bautizo cuando yo tenía 2 meses y me alzó muy pequeño. Nos volvimos a encontrar un día en el Parque de los Libertadores. Tomamos tinto en ese cafecito donde van los pensionados de Duitama, que se llama Café y Licor. Y desde entonces nos encontrábamos para ensayar y hacer presentaciones en algunos lugares. Han sido un gran aliciente desde que llegué de Caracas a Duitama. La parálisis infantil que padeció en su niñez le impidió dominar el instrumento que heredó de su padre. Aunque de memoria sabe dónde queda ubicada cada una de las teclas del piano, los pedales alto y bajo, el atril, el cordal y el bastidor que con el tiempo se hicieron su propio cuerpo. La escasa movilidad de su mano izquierda, su pierna varias veces operada, no tiene problema para conducir a un hombre de 1,80 de estatura, 80 kilos y 4 décadas entregadas con exclusividad a la música. Sin embargo, las notas del pentagrama salen de su garganta como una poderosa caja de resonancia, como una enredadera de flores que trepan las ramas de un árbol, imitando la armonía perfecta de los silbidos que se escapan con el viento. Desde niño Noguet estudió canto lírico en el Conservatorio de Música de Caracas y en la Escuela Superior José Ángel Lamas. Se une muy joven al polifónico Rafael Suárez. Los amigos de su padre son sus tutores y lo conducen en una educación para desarrollar sus aptitudes histriónicas y musicales.
en especial la profesora María Colón de Cabrera y su repertorista Delia Leal. A los 16 años ya es jefe de barítonos. Allí lo lleva su impecable lectura a primera vista de las partituras, su afinación, su ritmo y el registro de su voz. Y se va de gira por el mundo. Asiste a eventos en Suiza, canta en Neuchâtel, en Zúrich, en Ginebra, en Berna, en Lucerna, países aún de ensueño y de postales, lagos de cisnes y jardines primaverales. Recorre ciudades helvéticas con sus cascos antiguos medievales, museos y torres. Se traslada a Venecia y a Florencia, admirándose con sus aguas de Murano y Neón. En sus giras, el barítono recorre las colosales calles empedradas de Roma con el polifónico Rafael Suárez. Un tiempo después se unió al coro de la ópera de la Fundación de Teatro Teresa Carreño de Venezuela. Siendo un personaje lírico en el área de Germont di Provenza, La Traviata. Luego encarna al director de Federico Ruiz en el montaje de la ópera bufa de los Martirios de Colón, que es una bella adaptación de los poemas del escritor visionario Aquiles Nazoa. También interviene en una ópera de Giacomo Puccini, presenta en el auditorio del Colegio Emil Friedman, con la orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, bajo la dirección de los maestros Alfredo Rugeles y Víctor Mata. Y también participa en la obra La leyenda del beso de R. Sutul, J. Ver, en Nabucco de Giuseppe Verdi, y en la ópera Turandot de Puccini. Otto Noguet llega a Colombia huyendo de la crisis económica, cansado del régimen chavista. Vivió una época de decadencia en la ópera de su país y su espíritu se afligió interpretando solamente el himno nacional en los actos protocolarios de la dictadura. Se traslada a Bogotá en abril del año 2012 e inicia una nueva travesía y se vincula al coro de la Ópera Nacional de Colombia y el Teatro de Bellas Artes, donde tiene una gran acogida y participa en los montajes de la obra Manon de Massenet, de Bohème, y se define un cantor lírico, barítono. Como solista, interpreta la Misa de Dietrich con el grupo vocal sacro Ernest Tirson de Franz Schubert. Oda a la alegría de Beethoven, la novena sinfonía en el cuarto movimiento y cantos españoles de Navidad, como Panis Angelicus, o no incursiona en las letras de Elvis G. Morrison, Matt Barlon o Eda Falaschi. Pero su voz madura en un estallido que nos permite apreciar su transformación. Como en la obra de R.L. Stevenson, aparece un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde en su vida cotidiana. La música interna que lo devora. Él, exiliado de un país en conflicto, merodea los casinos de esta ciudad, amanece en los alrededores de la plaza de mercado, tomando aguardiente, acompaña a algún amigo escritor a comprar marihuana que no consume, pero sabe quién la vende. Se enamora a primera vista de una mujer de dudosa conducta y no contesta el teléfono durante 3 días porque encontró un buen lugar donde cantar o hacer un canje, un trueque para un buen cliente con una casa, un lote, una bodega o para un empeñe o un carro de su permuta. Su caminar lento se acentúa por su contextura gruesa, levemente inclinada hacia la izquierda, y su mirada rasguña el mundo, avanza con su soledad, acompañado por la gigante luna del mes de noviembre, en la tierra fértil del cacique Tundama. ¿Necesitas una casa o un carro? Te lo vendo barato. No hay rollo, dice, cuando nos encontramos para compartir un café. El hombre que cantó en los escenarios del mundo, el que lee a Chopin, a Mozart, a Beethoven, a Tchaikovsky, se aleja caminando por la acera, mojada, iluminado por la luz de las bombillas. Siempre va deprisa,
porque lo esperan únicamente sus gatos, a pesar de la lluvia, a la orilla del camino, en un paraje solitario de la vereda de Quebrada de Becerras. Debe ir a continuar escribiendo la partitura de su vida. Un inmenso corazón habita en el maestro Otto Eduardo Noguet, una profunda voz que merece ser inmortal en el tiempo.